Amigos, el tema de la seguridad social es fundamental y de hecho es uno de los temas que se están discutiendo actualmente en el Congreso. Se estima que de los 7 millones de adultos mayores que existen en el país, 25% recibe una pensión. Sin embargo, buena parte, 7%, que es una posición bastante relevante, pues no están recibiendo lo que se espera. Hay un grave problema aquí, pues de un retiro en la incertidumbre que ha llevado a muchos de estos hombres y mujeres en edad mayor pues a buscar la asesoría de firmas especializadas. Una de ellas es Vitalis, cuyo presidente Abraham Hernández me da mucho gusto recibir esta noche. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Muchas gracias. El tema, ya lo decía, el tema del retiro pues es algo que impacta, es algo que tiene su influencia en el ánimo de la gente, sobre todo mayor, el poderse retirar sin pues un futuro garantizado. ¿Qué tan problemático es esto en nuestro país? Correcto. Bueno, es uno de los temas fundamentales de las sociedades modernas. Con el envejecimiento poblacional, pues tienen cada vez una mayor cantidad y proporción de adultos mayores. Y bueno, pues dotarles de la posibilidad de tener un ingreso suficiente durante estos años es tema fundamental del gobierno, de las empresas, de la sociedad y de los mismos individuos. Se dice que la pobreza en cualquier momento de la vida es terrible, pero en la vejez aún más, ¿no? Porque ya tiene uno menos posibilidades y estar dependiendo de las nuevas generaciones pues llega a ser lacerante. Y es un tema que lacera sobre todo más en una sociedad como la mexicana, en donde vemos que cada vez hay una mayor competencia por los puestos de trabajo y en donde la vejez pues ya no es tan vieja, por decirlo de alguna manera. Hay gente y empresas que ya no te contratan a los 45 años casi, ¿no? Correcto. Hace tiempo hicimos justo un estudio, un análisis de las posibilidades de ingresar al sector formal de la economía y después de los 45 años disminuyen de una manera alarmante, ¿no? Quien sale de trabajar en el sector formal después de los 45 años difícilmente es contratado. ¿Qué es lo que está haciendo esa capa de la población que ya no tiene dónde trabajar? ¿Se inserta en la informalidad? Correcto, y de hecho más del 60% de la gente que trabaja en el país trabaja en la informalidad de una manera o de otra, ¿no? En la informalidad o desde el punto de vista fiscal, o la informalidad generalmente en no cotizar a la seguridad social. ¿Cuál es el objetivo de Vitalis? ¿Cuál es, digamos, el valor de diferenciación que ustedes tienen versus otras compañías de su ramo? Pues nosotros nos enfocamos en que nuestros clientes puedan tener mecanismos que le permitan a sus trabajadores ir ahorrando para tener una pensión suficiente al momento de su vejez. Entonces hay dos temas. Uno, que la empresa tenga un mecanismo de renovación del personal en edad avanzada y que esta gente que llega a una jubilación llegue no únicamente con la pensión de la seguridad social, que todos sabemos que es insuficiente, sino que cuente con una pensión por parte de la empresa y que cuente con un ahorro que haya hecho el mismo trabajador. A esto le llamamos el modelo capuchino holandés, que sociedades justamente como la holandesa implementaron desde hace muchos años y que les permite hoy tener una participación enorme de la población en estos programas y ahorros también como sociedad, en este caso del 1.5 veces su Producto Interno Bruto tienen ahorrado en fondos de pensiones. ¿Por qué capuchino holandés? Pues justamente hacemos el símil del capuchino, ¿no? La Afore, en este caso la Seguridad Social, la Afore es como la leche. Es para mantenerse con vida, pero pues no sabe a mucho. Ya el plan de pensiones que establece la empresa es el café, ya le da sabor a la vejez, pero ya si uno lo quiere con azúcar, chispas de chocolate, un poquito de rompope, la espumita, pues eso ya es decisión a gusto de cada quien y lo paga ya cada trabajador. Qué interesante definición. Ahora, ¿qué tan dispuestas están las empresas para echarle el café
Y que no quede descafeinado el capuchino. Pues hay claramente, como en muchos otros temas, un gran desconocimiento, es una labor de evangelización, de cierta manera, explicarles el tema demográfico, explicarles el tema económico, es algo de planeación estratégica de largo plazo, situación que en muchos años no se pudo hacer en México, entonces pues apenas las empresas empiezan a poder planear a largo plazo. Entonces esto lleva a que menos del 10% de las empresas que tienen 50 empleados o más, empresas ya constituidas con cierto historial, menos del 10% de estas empresas tienen establecido un plan privado de pensiones para sus trabajadores. Estamos hablando de un... Son menos de 2.500 muy empresas. Reducido. Pues no te creas, son menos de 2.500 empresas, pero las que sí ya lo tienen y que lo han hecho a lo largo de muchos años, las primeras establecieron fondos en los 70s, los 60s algunas, entre todas tienen ya acumulados cerca de 500,000 millones de pesos. Pero son grandes empresas las que se dan el lujo de hacer estos sistemas privados. No necesariamente, ¿no? Tenemos grandes empresas que lo tienen, empresas como Bimbo, por ejemplo. Es que uno pensaría que solamente empresas de ese calado tienen pues los recursos, la infraestructura, la cultura para hacer o implementar sistemas privados de pensiones. Más bien es un tema de planeación estratégica en general. Entonces, hay empresas grandes que lo tienen, hay empresas muy grandes que lo tienen y no lo tienen fondeado, como algunas empresas del gobierno. Y hay empresas pequeñas que han iniciado desde un inicio a hacer este ahorro, que no ha sido gravoso, y que hoy tienen planes interesantes para sus trabajadores. Un tema yo creo crucial, ahorro que no sea gravoso, porque yo siento que ese es el principal obstáculo e inhibidor que tienen las empresas cuando se trata de ahorrar. Por eso no tenemos una cultura robusta de ahorro en nuestro país, porque el sueldo de por sí ya llega erosionado. ¿Cómo, aparte de ese sueldo erosionado, agarrar una parte para el ahorro? Correcto, es complicado, y lo que hacemos normalmente es empiecen con poquito. O sea, normalmente las empresas que establecen un fondo de pensiones hoy en día lo hacen contribuyendo el 1% del salario de los trabajadores, el trabajador contribuye con un 1% también, que se hace coincidir cuando viene un aumento salarial, y después al año siguiente, cuando viene el siguiente aumento, pues la empresa pone un 1% más, el trabajador igual, y al cabo de 5 años están contribuyendo con 5% uno, con 5% el otro. No les costó mucho trabajo, no lo fueron bien, y al cabo después ya de 20 años ya hay ahí un ahorro interesante, ¿no? Que se hizo con... es un ahorro interesante. Que se hizo con... Pues sí, claro, o sea, la idea, si una empresa ahorra de esta manera, de manera paulatina, ¿no? Pero termina ya ahorrando después de un tiempo, 5% del sueldo del empleado. El trabajador ahorra otro tanto, más lo que tiene de su afore el trabajador para jubilarse. Estamos hablando que uno se estaría jubilando con el 70-80% de mi último sueldo, con una ventaja fiscal ya al momento de recibir el dinero, ¿no? Sin pagar impuestos en la mayor parte de los casos sobre ese ingreso. Y ahí no conste que no agregaste las chispitas del chocolate ni la crema batida, ¿no? Porque eso ya es un plus que tiene que hacer el trabajador para contratar un sistema privado adicional. Correcto, lo puede hacer a través de su afore, de una aseguradora o algo así. De su afore, de una aseguradora, a través del mismo fondo de pensiones de la empresa, etcétera, ¿no? Hay diversidad de mecanismos para el ahorro individual. Finalmente, Abraham, ¿qué dirías a manera de conclusión? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Las empresas están realmente fortaleciéndose en esa parte? Pues yo te diré que se estaba tomando un buen aire al respecto, más empresas lo estaban considerando, más empresas estaban estableciendo un fondo de pensiones. El cambio que viene con la nueva ley fiscal, la reforma hacendaria del año definitivamente ha detenido este proceso, ¿no? Si bien no es el único incentivo el que las aportaciones sean
sean deducibles. El principal incentivo es este mecanismo de renovación del personal, esta necesidad que hay de una mayor pensión. Claramente era un incentivo adicional que fueran 100% deducibles. El reducir esta deducción pues ha puesto a pensar nuevamente a las empresas si es por ahí. Yo creo que eventualmente se retomará el camino por la necesidad que hay, pero pues íbamos muy bien. Pues íbamos muy bien hasta el año pasado. Qué lástima, ojalá y este asunto pues sea reconsiderado por las autoridades, porque estamos hablando, como lo decía al principio de la charla, de una asignatura pendiente en nuestro país. Abraham Hernández, presidente de Vitalis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Darío, a tus órdenes. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.